bien, pues estoy muy contento en esta ocasión de estar aquí con ustedes compartiendo de esta manera y estamos dando inicio aquí a Reset Live. Eh, Nuestro propósito es que tú recibas la poderosa palabra de Dios y de esta manera seas capacitado para vivir en este tiempo de una manera sobrenatural. El Señor nos ha llamado a vivir de una manera sobrenatural en este tiempo que estamos viviendo. Y bien, pues yo tengo un invitado esta noche. Está con nosotros aquí Víctor Salgado. Qué gusto, Víctor, que me acompañes, hijo. Gracias por estar aquí conmigo y poder compartir este tiempo. Y bien, lo invité a Víctor porque les había yo comentado que quería tener la oportunidad de compartir con él esta entrevista, que él pudiera darnos testimonio acerca de la manera en que Dios ha venido manifestándose a su vida, y él tiene un testimonio sobre un negocio que él inició, y me gustaría compartirlo con ustedes. También estoy compartiendo ya con ustedes desde hace tiempo, casi desde hace unos meses, una nueva serie a la que le he llamado Blindaje Financiero. El propósito de esta serie es inspirarte y capacitarte para que puedas vivir en la fe de la abundancia sobrenatural. Así que también el testimonio que vamos a compartir el día de hoy con Víctor Salgado nos va a permitir de esta manera también invitarte para que tú tomes un estudio con base en esta serie de Blindaje Financiero 2020. Tenemos toda la serie disponible en nuestro canal Vive Sin Límites TV en YouTube y también en mi página oficial Pastor Sergio Miranda. Ahí tú puedes encontrar los videos que estoy compartiendo. Ya vamos en el tema 5 de esta serie. El próximo lunes voy a estar compartiendo con nuestra página un avance, haciendo un repaso del tema anterior y una introducción para el siguiente tema. Muy bien, Víctor, si nos haces favor, ¿me puedes escuchar, hijo? Si puedes ahí abrir tu cámara y tu micrófono para comenzar la plática el día de hoy. Bienvenido, Víctor. Qué gusto Gracias, tenerte. buenas noches. Eso, excelente. Excelente. Bueno, pues con Víctor Salgado y su familia, querida familia, amigos que nos siguen en esta transmisión, iniciamos el año pasado una reunión de conexión en su casa, ahí en la colonia Héroes del Marqués, aquí en Querétaro. Y bueno, pues hacía tiempo que no los veíamos a Víctor y a su familia y nos volvieron a asistir con nosotros, y desde entonces hubo una conexión muy padre, Víctor, que nos ha dado mucho gusto este nuevo tiempo, al punto que iniciamos una reunión en su casa, y su abuelita Mapi y toda su familia estuvo colaborando para invitar a los vecinos. Hicimos un fuerte impacto durante algunos meses ahí en la colonia Héroes. Incluso realizamos un programa de alcance para compartir ahí con los vecinos. Y bien, pues comenzamos a tener una reunión los miércoles precisamente en este horario, mi querido Víctor. En este horario, una reunión para compartir con los amigos, los invitados, y empezó a haber un mover del espíritu muy interesante, impresionante, porque vimos sanidades, milagros, Dios estuvo dando palabra. Y recuerdo que en una de esas noches, justo el año pasado, Víctor, recuerdo que Dios me daba una palabra para ti en particular. Y recuerdo que Dios me mostraba eso, que iba de una forma inesperada. Él te iba a abrir puertas para un negocio. Víctor nos había comentado que estaba cambiando de una actividad que estaba realizando de manera como freelance, él. Y él estaba queriendo iniciar un negocio de una cafetería. Entonces, Víctor, al irnos acercando de esta manera, él ya vio que en la iglesia tenemos una cafetería, la cafetería 1500, que también es un testimonio muy interesante, muy parecido a lo que Víctor ha vivido en este tiempo. Y bueno, él nos comentó que él tenía el deseo de también abrir una cafetería allá en el Marqués. Ya tenía algunos planes. De hecho, Víctor nos hizo favor de bendecirnos y nos ofrendó una cafetera profesional, que es con la que se preparan ahí los capuchinos, y hasta capacitó ahí a la pastora Erika para que ella pudiera usar esta cafetera. Bueno, Víctor, ha sido una bendición impresionante. Quiero que sepan que él es muy joven
y él al vernos nuevamente en la iglesia, él empezó a traer el diezmo. De hecho, él ya tenía su diezmo ahí preparado. Y a mí, Víctor, me ha sorprendido porque quiero que sepas, Víctor, que muchas veces los jóvenes, y por eso me parece interesante compartir tu testimonio, hijo, he visto que muchas veces los jóvenes no son muy, no tienen mucha convicción para traer el diezmo, la ofrenda y honrar al Señor con sus finanzas, ¿sabes? Sí tenemos algunos jóvenes que son muy fieles y muy generosos, y tú eres uno de ellos, Víctor, y yo espero que también este testimonio pueda tocar el corazón de muchos jóvenes, porque yo creo que los jóvenes, tu generación está viviendo tiempos muy desafiantes, tu generación está viviendo tiempos que nunca habíamos vivido, y yo creo que por un lado el mundo en que vivimos para tu generación presentará mayores desafíos y dificultades que mi generación, pero también creo, Víctor, que van a venir mayores oportunidades. Así que me da mucho gusto Amén. presentarte de esta manera. Así es, Víctor ha sido muy generoso, él ha tenido esa sensibilidad y es un joven muy fiel al Señor que no le falla y constantemente le está trayendo el diezmo y la ofrenda también. Así que él ha apoyado también la obra de Dios aquí en la iglesia local. Y bueno, les comentaba que él tenía ya planes para iniciar una cafetería y pues yo veía que Víctor pues no daba pasos. Yo pensé que él estaba realmente detenido porque no sabía cómo resolver alguna situación, pero la respuesta la recibí, Víctor, cuando te vi comenzar a emprender un nuevo negocio, cuando en esa noche, que fue una noche profética, te dimos esa palabra. Desde entonces yo estoy hasta el día de hoy, querida familia y amigos, muy impresionado de la forma en que Dios se ha manifestado y la manera en que él pudo inspirar en Víctor un sueño y pudo entregarle un proyecto de negocios. Quiero que sepas, Víctor, que no es la primera vez que esto sucede. Hemos tenido muchos testimonios, ¿sabes? Acerca de la forma en que Dios de esta manera lleva a las personas y las capacita para iniciar negocios y emprender. Y uno de los testimonios más que también recuerdo es de un joven que llegó a la iglesia y él era barman, fíjate, Víctor. Él era barman y la chica que lo llevó a la iglesia lo conoció en un bar. ¿Y qué andaba haciendo ahí, verdad? Pero de verdad que Dios tiene misericordia. Y bueno, pues ahí empezó a haber una relación, lo llevó a la iglesia, lo llevamos a Cristo. Él llegó a trabajar como botarga en una farmacia de similares, el doctor Simi, ¿sabes? Y él trabajaba entre de botarga y de barman. Y recuerdo que hicimos, ¿sabes? Un seminario, le llamé seminario, pero era un curso, una capacitación sobre prosperidad. Y fíjate que un requisito que les pusimos a todos para poder entrar a este curso era que dieran una aportación económica para registrarse al curso. En realidad, la finalidad de esa aportación era que las personas tomaran un compromiso con sus finanzas y aprendieran a sembrar e invertir de esta manera para que eso detonara en ellos una mentalidad de prosperidad. Entonces, fue esa la intención, más que recaudar fondos o que tuviera algún costo este curso. La finalidad era enseñarles a dar un paso de prosperidad, sembrando e invirtiendo de esta manera en el ministerio. Pues, ¿qué crees? Que él fue el único que no aportó. Qué extraño. El único que no aportó. Y recuerdo que finalmente él llegó al curso, Víctor, porque lo abrimos, porque no, la finalidad no era cobrar, la finalidad era cambiar la mentalidad. Y entonces él sí llegó al curso, fue la única persona que no aportó, por cierto. Dios le dio una palabra a través de mi esposa, la pastora Erika, y Dios le habló de la misma manera que Dios le iba a entregar un negocio. Y así fue como después, un tiempo después, él empezó a entrar en una fe como la que te veo ahora a ti, impresionante, donde él empezó a entrar en un negocio que él no conoció en lo absoluto. Tuvo alguna experiencia previa, pero no suficiente como para emprender un negocio así, precisamente en la industria farmacéutica. Y de ahí él se fue, empezó a Dios a abrirle puertas, a prosperarlo y llegó a tener, cuando estuvo con nosotros, un negocio muy próspero en la industria farmacéutica.
Entonces ya lo hemos visto en varias ocasiones, ¿sabes? Pero yo entendí que Víctor no iniciaba esa cafetería, no porque no supiera qué hacer o cómo hacer, sino que algo, el poder para hacer las riquezas de Deuteronomio 8:5, es una escritura que Víctor y yo nos identificamos, pero ese es el factor de Deuteronomio 8:5, según recuerdo, dice que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Y de esa palabra, Víctor dio comienzo a un negocio. Entonces, ahora sí, Víctor, tomé una introducción para irlo platicando y cuéntanos de qué se trata este negocio y la experiencia que viviste esa noche y cómo empezaste a dar pasos para iniciar un negocio. Bueno, el negocio al día de hoy lo consideramos como una envasadora de agua ligera, así ya especializada completamente. En aquella noche, sí lo recuerdo bien, porque fue para mi cumpleaños, de hecho fue un miércoles 31 de julio. Entonces, sí, muy curioso. Usted me comenta de que Dios le había dado una palabra para mí, una promesa, y me dice de un negocio que iba a ser inesperado. Y yo tomé la palabra, pero me acuerdo bien que le dije que no tanto inesperado, porque pues yo ya tenía en la cabeza que quería una cafetería, ¿no? Y yo asumí que ese negocio era la cafetería. Entonces, pues no era tan sorpresa, ¿no? Aquí la sorpresa era que ya decía, es tuya. Y entonces empiezo exactamente a buscar los insumos, la maquinaria local, pero no se dio nada. Exactamente como decía, faltaba ese factor, ese poder que era Dios para hacer las cosas y no se daba. Es muy curioso porque yo tenía esa idea desde hace mucho tiempo, tenía ya los insumos, tenía la cafetera, Es verdad. faltaba el local, pero al final de cuentas, sí, al final de cuentas el local pues se conseguía ahí normal, pues había mucho lugar para rentar, pero nunca se dio. Y había muchísima gente pidiendo incluso el café porque a veces yo regalaba los vasos con café. Por No cierto, se que nos pudo dar. ofreciste en varias ocasiones tu café capuchino que nos gustó muchísimo, es verdad. Ya Así es. hasta traías, Sí, los ya miércoles te los habías venido hasta aprovechaba. capacitando para en algún momento abrir tu cafetería. Sí, yo estaba preparando todo. De verdad, fue inmensa la labor, pero no se podía. De hecho, cuando iba a la cafetería 1500, porque en aquella época fui varias veces, comentábamos sobre eso y en cada ocasión usted me daba una palabra más. Por ejemplo, la siguiente palabra de esa se dio a la semana siguiente, decía que aquello que me había prometido lo iba a hacer próspero y sobreabundante. Y alrededor de septiembre sigue otra parte de esa palabra que dice que esta promesa, que esa empresa se iba a ramificar como un árbol y se iba a tener tantas ramas como las puede tener un árbol. Pero pues no se daba, o sea, no se daba ese negocio. Y curiosamente, se me había pasado la idea de una embotelladora, de una purificadora de agua. ¿Y sabe qué le dije a esa persona? Porque hasta me dijo, yo te ayudo si quieres un día a solicitar las cotizaciones y todo. Eso fue en agosto. Le dije, no, yo quiero mi cafetería. Tan así estuvo. Llega a final de septiembre y entonces me volvió a llegar a la mente la purificadora, una máquina para purificar agua. Entonces, eso fue a final de septiembre. El 1 de octubre yo ya empecé a buscar páginas donde vendieran esta maquinaria. Y el 4 de octubre, 4 días después, ya había apartado la máquina para purificar el agua. Sí, esto es lo que Sí. Víctor a mí me sorprendió, porque Víctor empieza a dar pasos, él me empieza a comentar de este proyecto y quiero que sepas que unas semanas después o a unos días después, empecé a investigar yo también y encontré información acerca del potencial que este tipo de negocio tiene y creo que te lo comenté. Pero vi, Sí. Víctor, que empezó Víctor a dar pasos así como no lo había yo visto
y empezó a entrar en algo que él no conocía, pero vi cómo empezaste a tomar una habilidad y un entendimiento que de por sí eres un joven muy inteligente, pero sí vi que estabas apresurando las cosas. Me tenía sorprendido y te lo dije, creo, porque vi cómo dabas pasos y las cosas comenzaban a ocurrir. Sí, sí, algo que, imagínate una cafetería que se supone yo ya tenía tiempo estudiándolo, yo ya me había preparado en eso, no se daba y algo en un negocio donde tenía nociones muy básicas, nada más porque un tío llegó a tener una, pero ahora sí que yo Ah, sí, es tenía verdad. como 10 años, entonces no entendía nada del negocio. Algo que no era mi rama ni conocía nada, en 4 días estaba el apartado ya de la máquina. Fue impresionante. Claro que antes de eso, o sea, durante esos 4 días, me acuerdo bien que un día Vania me dijo que Dios como un padre, como lo harían en la vida, digo, bueno, no en la vida real, sino un padre, pues, aquí en la tierra, ¿no? Que respalda a sus hijos en sus decisiones, las honra. Me llegó a la cabeza aquella cosa que me mencionó Vania. Yo dije, bueno, entonces voy a tomar la purificadora. Me puse a orar y pues yo confié en que Dios iba a honrar esa decisión. Y así fue como en 4 días estaba listo eso. Sí, así que recuerdo después, Víctor, o sea, empezaste a dar pasos y luego vino lo de local. Para esto recuerdo que no tenías suficiente capital. Cuéntanos al respecto, no tenías el suficiente capital para invertir en todo el equipamiento que ibas a necesitar. Y recuerdo que ahí empezó a haber un proceso donde empezó a fluir una provisión para ti. Sí, sí, porque yo en mi cabeza decía, bueno, nada más hay que comprar la planta de agua y listo, ¿no? Pero resulta que no, que había que tener este capital para comprar una moto de reparto. Esas motos vienen con una estructura más fuerte, es como un motocarro, es como un triciclo, tiene 2 llantas atrás y una adelante. Sí, Y entonces tiene cierta carga. Y entonces pues estuve buscando y en Querétaro salían muy caras. Entonces me puse a buscar y resulta que encontré una compañía en Yucatán que hacía los motocarros. sí. Me puse en contacto, tardé, ahí sí para que veas, después del 4 de octubre pasó un mes en lo que contacté a esta empresa de Yucatán, hicimos el acuerdo, sí salía más barata, bastante más barata que en Querétaro, incluyendo el envío incluso, el envío de esa cosa porque pesa bastante. Y entonces ya a mitad de noviembre ya tenía el motocarro. Me acuerdo porque se los enseñé incluso un miércoles que fueron a la reunión. Sí, Víctor, y recuerdo Luego, que, ajá, sí, sí. continúa, continúa. Ah, después de la moto, ahora sí, ya estaba la planta, estaba la moto. Y entonces en mi cabeza decía, bueno, falta un local. Entonces, José, que es una persona de aquí de Los Héroes, tenía un local disponible. Entonces, pues hablamos, me dijo que sí, que podía utilizarlo. Y entonces pues llego y resulta que era el único local disponible aquí en Los Héroes en ese momento, en un lugar privilegiado, sí, era una calle principal, pero estaba destruido completamente. Había que pintar, había que colocar estructuras, aparte de la estructura normal de la maquinaria para filtrar el agua, había que hacerle reparaciones completas a la casa. Aparte de romper paredes, pues para que entraran tinacos y todo. Fue realmente, pues bastante dinero y hasta el día de hoy no sé, o sea, realmente yo no lo hubiera podido poner. Nada de eso. Parecía que el dinero se multiplicaba, yo guardaba el dinero en una cajita, pues parecía que sacaba y sacaba y sacaba y siempre había dinero en esa caja, siempre. Todo lo pudimos hacer sin problemas, sin retrasos, todo fluía súper bien. Y para diciembre, final de diciembre, ya estaba el local adaptado, ya estaba la maquinaria puesta, ya estaba el motocarro, ya nada más, pues se podría decir que faltaba iniciar. Sí, pero fue un proceso, ¿no? Lo primero fue poder hacer
poder hacer el equipamiento de este negocio. Como vemos, enfrentaste una serie de dificultades, no tenías el suficiente capital para poder invertir y empezó a venir en cada momento. Recuerdo que lo necesitabas, pues finalmente llegaba Sí, esa provisión, ¿verdad? Y yo estuve ahí en ese local. sí, Víctor nos invitó a Erika y a mí para ir a ver el local que él había equipado y todavía le faltaban algunas cosas. De hecho, recuerdo que me decías que todavía no tenías la apertura porque todavía necesitaba resolver algunas cosas y finalmente ocurrió como sí. dices. Así que abriste ya en qué fecha, mi querido Víctor? Abrí para el 12 de enero. Para el 12 de enero. ¿Y los primeros pasos ocurrieron en qué? ¿En el mes de octubre fue? ¿O cuándo? Los primeros pasos, sí, a principio de octubre, sí. ¿Verdad? Iniciando Principios de octubre fueron los octubre. primeros Y ya pasos. para enero estabas iniciando. Y luego vino, querida familia, queridos Sí, amigos, el personal que trabajara con él, luego vino a abrir mercado. Imagínense, ¿no? No es tan sencillo. El mercado de agua embotellada hay empresas líderes muy poderosas que tienen el mercado ya acaparado, hay dos líderes competidores y todavía hay más marcas que están ahí en el mercado compitiendo y yo también veía eso. Bueno, Víctor va a iniciar un negocio que ya no está inventando la rueda, ¿no? Y normalmente es muy difícil ya en este tiempo encontrar un negocio novedoso, pero pues se trataba de un negocio más para embotellar agua o purificar agua, así que todavía venía esa parte, la del personal, tener personal con que trabajar. Él empezó a trabajar muy duro y luego vino pues entrarle al mercado. Cuéntanos ahí, Víctor, tu experiencia, cómo ahí Dios te fue ayudando. fíjese que me faltó un tema importante en los primeros Adelante. 3 meses de octubre a diciembre. Durante la parte de equipar el local, recuerdo que contratamos a como un herrero, digámoslo así, que iba a ser el cancel, ajá, para abrir el local, y está ese cancel de vidrio para que se vea la planta, pero pues, o sea, está protegido el interior. Y recuerdo que se dio adelantos y todo. De hecho, sí trabajó una parte, porque pavimentó una parte del local que todavía tenía tierra, pero a final de cuentas, un día se desapareció, como con 6,000 pesos de la parte del aluminio, de todo el cancel. Al final nos quedamos sin el dinero para poder poner el cancel. Y entonces, pues, ¿cómo íbamos a abrir, no? Si al final de cuentas es obligatorio ese cancel para que no entre nada a la planta cuando está atendiendo uno al cliente. Entonces, eso fue en noviembre, diciembre. Esto que nos Entonces, cuentas es fue una prueba importante. durísima. Esto que nos cuentas es Sí, importante. Por cierto, checa tu micrófono porque está haciendo algún ruido. Yo creo que tienes por ahí un falso contacto ahí para que lo cheques ahorita. Y iba a comentar que a veces pensamos que cuando iniciamos algo de parte de Dios y Dios inspira. Es lo que hemos visto como en el caso de Víctor, que Dios dice que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él nos empieza a dar una dirección para hacer algo que normalmente Dios nos llama a hacer algo en lo que no tenemos experiencia ni habilidad, porque es de esa manera como Él se manifiesta. Entonces, al inicio fue difícil, recuerdo, porque le hizo un fraude a esa persona que iba a condicionar el negocio y eso los paró por algunos días. Y quiero que vean cómo siempre vamos a enfrentar una oposición, Víctor. Que por cierto, al día de hoy yo ya siento en tu negocio algo muy distinto, porque al inicio se sentía una lucha, yo lo percibía y estuvimos orando por Víctor para que él pudiera dar pasos. Era como conquistar la tierra prometida, como cruzar el Jordán y conquistar, porque sí había enemigos y yo puedo ver aquí cómo el enemigo se levanta y se opone para resistir y él busca avergonzar lo que Dios quiere hacer a nuestro favor. A pesar de ese revés que Víctor sufrió, yo los vi a ella y a Mape, a su mamá, pues fortalecidos, los vi a ellos a pesar de eso firmes y ellos pues siguieron esperando en Dios y siguieron caminando a pesar de lo que pasó. sí, sí. De hecho, es impresionante porque
sí, habiendo una promesa, pues yo sí pensaba como, no va a haber nada que se interponga, ¿no? Al final todo tenía que ocurrir así fluido, sin trabas ni nada. Llega esto, y pues sí fue un golpe duro, pero se siente, o por lo menos todavía en ese momento, porque bueno, más adelante hay otra historia, en ese momento se sigue sintiendo una seguridad muy fuerte, como un respaldo enorme, como sabiendo, pues es que esto lo está haciendo Dios, no tengo que temer nada. Y bajo esa fe, esa autoridad que todavía en ese momento estábamos sintiendo, continuamos y sí se solucionó exactamente y fue por medio de fe completamente. Todo fue por medio de la fe. No había otra forma de solucionarlo. Yo veía eso, Víctor, que tú ibas caminando sobre las aguas. Este domingo en la conferencia yo les hablaba, el tema es Únete a la fe que empodera, y les hablaba de cómo cuando Dios nos habla y da una orden, nosotros podemos caminar de una manera sobrenatural. Por eso también tu testimonio se relaciona con lo que yo estuve predicando el domingo pasado. Y recuerdas que Jesús le dijo a Pedro únicamente una cosa, le dijo, ven. Cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas, porque estaban asustados creyendo que era un fantasma. Jesús venía caminando sobre las aguas para entrar a la barca y alcanzarlos. Ellos se habían adelantado. Y resulta que Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas, que camine sobre las aguas. Y entonces Jesús le dijo, ven, y vino una orden, que es lo que nosotros oímos. Cuando Dios nos habla, viene una orden. Él está, en la palabra que Él nos da, viene una orden. Y eso quiere decir que Dios es el que se encarga de hacer que esa orden tenga un cumplimiento. Por eso, querida familia, queridos amigos, tenemos que aprender a permanecer en lo que hemos oído. Tenemos que aprender a permanecer en las promesas de Dios. Y que si Dios te dice emprende, pues emprende. Y tú vas a empezar a caminar sobre las aguas de esta manera. Entonces, efectivamente, cuando nosotros permanecemos en esa palabra, somos empoderados, empezamos a vivir con autoridad. Y es lo que yo veía, Víctor. Yo te veo así como normal, pero realmente créeme que a mí me ha sorprendido verte en todo este proceso seguro, seguro, porque ya no depende de ti, de lo que tú puedas hacer, sino que Dios está en verdad operando y está adelante de ti, abriéndote puertas y preparando todo para que tu negocio prospere. Entonces, recuerdo esa parte, ¿no? Que ustedes los veía yo fortalecidos, firmes, y bueno, pudieron superar finalmente este revés. Y luego vino la experiencia con los empleados, ¿no? Que también al principio fue difícil, como fue difícil el equipamiento. Y comentábamos que a veces pensamos que cuando ya Dios nos dio una promesa, pues no vamos a encontrar obstáculos en el camino. Y al contrario, tenemos que estar preparados y saber que podemos enfrentar desafíos y dificultades, pero el Señor que nos habló y dijo, ven, y nos llama a caminar sobre las aguas y nos está empoderando, es el que va a hacer que las cosas, que avancemos y que las cosas se resuelvan. Y pues cuéntanos de aquí lo que pasó ahí con los empleados y después de ahí nos puedes comentar cómo está el negocio en estos momentos, las oportunidades que se han abierto para ti. Sí. Llega el 12 de enero, obviamente no había empleados todavía, no sabía quién iba a trabajar todavía, pero pues al final se compró el Tenías un motocarro para motocarro, que... pero no tenías quien lo usara, recuerdo. Exactamente, había un motocarro, pero no había quien lo usara. Entonces, pues llega ya esta semana, dije, pues ya la tenemos que abrir porque ya era momento, no podíamos esperar más. Al final la renta ya estaba corriendo desde octubre. Entonces, empecé. Yo para eso no conocía ni siquiera bien la colonia. Yo no salía mucho, entonces no sabía vender. Nunca había tenido un negocio, nunca había dirigido gente. O sea, yo empecé en cero en todo. En todo. Sí. Y pues inicio a hablar con las tiendas primero. Y ya voy hablando con las tiendas. Unas al principio muy rápido dijeron, sí, tráeme garrafones con agua y aquí los vendemos, ¿no? Otros, muy cortantes dijeron, no me interesa. Hay gente, o sea, dentro de todo eso hay gente muy grosera para contestar.
y hay gente también muy amable. Y como ni siquiera conocían la empresa, el agua, entonces, pues con menos, todavía les daba más desconfianza porque no sabían ni dónde estaba. Pero al principio es feo. Cuando uno recibe el no, sí es muy feo. Porque uno, pues, ni siquiera ha vendido, ¿no? Entonces, no sabe cómo tomarlo. Pero, pues, me voy a otra tienda y me dicen que no. Y entonces me voy a otra y me dicen que no. Y entonces voy a otra, o sea, yo no podía parar, tenía que hacerlo a fuerza. Y voy a otra y me dice, como que me da largas, ¿no? Y lo tuve que visitar 3 veces. Y en la tercera me dice, órale pues, déjame este garrafón. Y a partir de ahí fui empezando cada vez a agarrar pues más tiendas, más puntos de venta. Fue tardado, fue en aquella vez y era de sol a sol, o sea, estaba completamente asoleado todo el día. Algunos me decían que sí, otros que no, pero yo pues iba feliz, la verdad. Yo sí me sentía con mucha autoridad, eh, pues con esta promesa que me había dado Dios, sí sentía ese poder y no paré. Gracias a Dios, al día de hoy tenemos cerca de 25 puntos de venta, que está, gracias a Dios, muy bien. Y nada más en la colonia, 25 puntos de venta. Entonces, durante esta primera semana del 12 de enero, una de las tiendas exactamente que logré hacer, conocía a un repartidor de otro negocio de agua purificada de la colonia, porque en la colonia ya había dos de agua purificada. Yo fui el tercero que inició en una sola colonia. Entonces hice la cita con él. Según esto venía lastimado del pie o no sé qué. Hablamos en la noche del viernes de la primera semana. Y pues según esto, yo le dije, mira, yo necesito cierta cantidad de garrafones vendidos para que todo salga bien, por así decirlo, ¿no? O sea, cubrir gastos y todo. Y él me dice, sí, yo vendo eso y vendo más todavía. Yo sorprendido, ¿no? Entonces le dije que el lunes pues ya iniciaba. Llega el lunes, él tenía que entrar a las 9, dieron las 10 y no llegó y hasta las 11 estaba llegando. Según esto, que porque pues algo había pasado, no sé qué pasó, pero bueno, el punto es que se le hizo tardísimo. Pero al final de cuentas, yo sí necesitaba un repartidor, entonces yo le dije, bueno, pues ya iníciale de una vez. Entonces nosotros teníamos que estar lavando los garrafones, no había personal todavía para lavar garrafones ni llenarlos. Y este chavo empieza a vender, el primer día vendió bien, pero había algo como que el dinero que tenía que haber ingresado no rendía. Muy curioso, pero no rendía ese dinero, se iba todo, se escapaba como humo. Y entonces llega el siguiente día, y el siguiente día, y entonces pasó una semana ya con él. Esta es la segunda semana de apertura y la primera semana con él. Él me comenta de una persona que, que trabajaba en otra purificadora y que podía lavar los garrafones. Y yo fui con él, le dije que sí, que me interesaba, y ya llegó este chico a lavar. Entonces yo ya estaba más libre. Ya había un lavador y un repartidor. Por este repartidor resulta que tenía muchos problemas económicos. No tenía casa, no tenía ropa. Yo antes desconocía por qué. Él decía que porque su anterior patrón pues era muy, muy duro con él, ¿no? Y yo la verdad sí le creí, pues se veía muy buena gente el chico. Pero al momento de hacer los cortes en la noche, siempre faltaba dinero. Dice, es que, ¿sabes qué? No tenía para comer y pues agarré para comer. O sabes que no tenía calcetines y agarré pues para calcetines. Y al final, pues yo nunca había manejado personal. Y yo sí decía, bueno, pobrecito, ¿no? No había comido, no tiene casa, no tiene ropa. Entonces, pues sí, en mi cabeza yo decía, no, pues sí, pobrecito, ¿no? Y entonces, siempre era así, todos los días al llegar, faltaba dinero en la cuenta. Por X o Y razón. Y entonces él se iba desde las 6 de la mañana, porque acordamos un horario ya diferente. O sea, al final él modificó el horario, ¿no? Él dijo de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero curiosamente no se vendía nada, o sea, se gastaba mucha gasolina, era mucho desgaste para la moto, iba a varias comunidades y no se podían vender ni siquiera los mínimos. Entonces,
a las 3 semanas de que estuvo él, tuve que correr al lavador porque ya pues ya no salía para pagarle. El colchón que teníamos ya se había acabado. Estábamos de hecho luchando para poder pagar la renta. Y él pues muy confiado decía el repartidor, no te preocupes, dice, en 4 días la juntamos. Nada más hay que hacer no sé qué y no sé qué y no sé qué. Y yo decía, pues es que él tiene experiencia, ¿no? Le voy a hacer caso. Y seguía sus recomendaciones. Pero cada día se iba haciendo más feo el ambiente. De verdad se sentía ya en la planta una opresión rara. Ya no era disfrutable y no sentía a Dios. O todo ese tiempo había sentido a Dios y a partir de ahí no sentía conexión con Dios. Para nada. Me sentía perdido. Y yo le seguía haciendo caso a este chico. Entonces, un martes que voy a Avanza, no es cierto, fue un domingo, día normal de iglesia, la pastora dice que Dios le reveló ciertas cosas sobre este chico, que era muy mañoso, que era mentiroso, y me dijo algo muy, muy interesante, me dijo, Dios ya te dio un plan y ahora tú tienes que seguir ese plan así como lo organizaste. Dice, lo que no se ponga dentro de ese camino, sácalo. Ya sean clientes o incluso el propio repartidor. Dice, si él no es, Dios te va a mandar el que sí es. Porque la verdad yo decía, pues es que él fue el que mandó Dios, yo lo necesitaba y a la semana llega y según esto vendía mucho, dije, él es el que me envió Dios, no hay otra. Y entonces dije, bueno, sí puede ser, pero no sentía esa guía que me daba Dios, como me seguía sintiendo perdido. Entonces ya mi mamá y yo teníamos que estar todo el día en la planta, lavando los garrafones, y el colmo fue un día cuando Francisco, porque así se llamaba, bueno, se llama, según esto vende 90 garrafones, todo el día de 11 de la mañana a 9 de la noche más o menos mi mamá y yo estuvimos lavando y lavando sin comer ni nada. Y llega y lo peor fue que nos dice, ¿sabes qué? De los tantos ingresos que tuvo que haber habido hoy, nada más hay 300 pesos. Y de ahí hay que poner gasolina y había que pagarle su sueldo, que porque según había pagado una tanda, que para tener una casa, que no podía estar así. Y fue súper desesperante y me enojé bastante, muchísimo. Y mi mamá también, porque habíamos estado, ya habíamos, pues, o sea, ya habían habido días así. Y ese día que fue muy duro para nosotros, sin comer ni nada, resulta que todo se lo gastó él. Y cada día que había menos garrafones y los garrafones, pues es con lo que trabajamos. Entonces, a partir de ahí, ese mismo día esa misma noche hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Lo voy a correr. Pero por una u otra razón, nos esperábamos tantito y nos esperábamos y cada día la situación estaba peor, ya no vendía, nada más se gastaba la gasolina. Según esto, la moto consumía como 400 pesos diarios de gasolina. O sea, era un desfalco tremendo. Y, y yo a él, de hecho yo se lo comenté hace tiempo, durante esas, porque él nada más estuvo 5 semanas. O sea, parecía una eternidad, pero fueron 5 semanas. Yo a él lo sentía como el devorador que habla la Biblia. Para mí fue una representación, o sea, exacta de lo que era el devorador, pero en una persona. O sea, de verdad, era para mí eso, y ni siquiera sentía yo la conexión con Dios. Yo estaba perdido completamente. No me sentía ni con autoridad, no tenía fe, me había quedado completamente, pues mal. Y sí, lo corrí a la semana, después de eso, dije que ya no lo quería en la planta. Que gracias, pero, y que la deuda que tenía con nosotros ya la dejara así, que no importaba, pero que ya no lo quería ver. Y se enojó y todavía nos dice que quería liquidación y no sé qué, después de que nos debía quién sabe cuánto y después de los problemones. Al final se fue. Seguía viviendo en la colonia, pero se fue. A partir de ahí inicia una época de otro mes completo, donde ya no teníamos dinero, ni teníamos garrafones, ni teníamos personal. Híjoles, no lo escucho.
Sí, digo que esta persona los perjudicó de tal manera que casi les quiebre el negocio, ¿no? Pero Sí, veo eso, sí, sí, sí. veo que remontan esa situación. En este momento, ¿cuántas personas están trabajando contigo, Víctor? En este momento hay 4 personas. ¿Lograste conformar un equipo? Me decías que estabas contento porque están trabajando muy bien contigo y están dando muy buenos resultados, que además quiero que sepan que Víctor también en esto, él me comentaba y me confiaba cómo él les ofrecía las mejores condiciones de trabajo a las personas que trabajan, que como esta persona le ofreció muy buenas condiciones de trabajo para que ellos también se sintieran favorecidos, se sintieran beneficiados en el negocio. Es lo que veo, Víctor, que eso también ha sido un Claro, punto muy sí, importante porque, sabes, muchos empresarios solamente piensan en ellos conseguir beneficios o ventaja de las personas. En México hay la mentalidad de que para que tú puedas tener éxito, tienes que aprovecharte o tienes que avanzar a expensas de los demás. Y yo vi cómo Dios te hizo sí, emprender de una manera diferente, ¿no? Con esa sensibilidad. Y ahora veo que has logrado conformar un buen sí. equipo de trabajo. Sí, después de que se fue él y que estuvo durísimo, llega un momento como de aprendizaje tremendo. Y de hecho, Dios me lo mostró con el libro de Job. Y conforme fui entendiendo diferentes cosas, recuperé mi conexión con Dios otra vez, esa fe con la que yo me movía. Y la pastora me recordó esa palabra de que yo ya tenía un plan y teníamos que fijarnos a ese plan. Y a partir de ahí, todo cambió. Me ceñí a ese plan y empecé a conseguir clientes, empezó a haber mejores ingresos, me empecé a mover diferente y ahí es donde entró el primer repartidor ya bien, que de hecho está con nosotros todavía, gracias a Dios, y planea quedarse con nosotros todavía un buen tiempo más. Al segundo día de que él entra Daniel, que es el lavador. Él fue el lavador que teníamos con Francisco, pero que tuvimos que correr. Bueno, llega el señor Iván, entra Daniel y a partir de ahí, gracias a Dios, se ha movido todo diferente. Dios me había mostrado ya diferentes cosas, me hizo volver a caminar en fe y lo hemos hecho. Y a partir de ahí, esa conexión que yo tenía con él ha regresado completamente y no solo eso, sino que ahora él, todo lo que vamos a hacer en la planta, me lo muestra él muchos, a veces son días, pero a veces son semanas antes de que ocurran, él ya me las puso en la cabeza. Y sí, gracias a Dios, ha funcionado. Ya tenemos 4 personas con nosotros trabajando. Les tratamos de ofrecer la mejor condición laboral porque a final de cuentas el negocio también es de Dios y algo que refleje la gloria de Dios tiene que ser vista tanto por las personas que están fuera del negocio, pero por los trabajadores también, porque de qué sirve que los demás digan qué padre negocio y los de adentro pues estén incómodos o digan, ¿sabes qué? Esto no está padre, hay nada más pues, o sea, nos explotan y nos pagan, ¿no? Casi, casi. Entonces Sí, teníamos que mostrar la gloria de Dios ahí. ahora que nos invitabas Sí, a tu fiesta de cumpleaños, por cierto, vi que los invitaste, me habías comentado que iban a estar ahí contigo sí, y se percibe eso, que hay un equipo, que se siente un sí, ambiente muy padre. Y algo que siempre les aconsejamos o les recomendamos cuando nos comentan de emprender negocios es el equipo. Siempre es muy importante el sí, equipo. A Víctor le aconsejamos que orara y estuvimos orando por él, por ti, para que Dios te entregara, te llevara a las personas indicadas. Muchas veces lo que pasa, como te ocurrió, es que el enemigo quiere adelantarse y trata de presentarnos opciones, como en este caso ocurrió, que no eran las personas indicadas, pero así es. finalmente Dios nos lleva a las personas indicadas que van a estar con nosotros y también van a ser bendecidas. Ahora, Víctor, para ir a la parte final de la entrevista, mira, ya se nos fue. Yo pensé que íbamos a platicar en 40 minutos y ya vamos para más, pero ha estado muy interesante. No se ha sentido, Gracias. pero para ir a la parte final de la entrevista, cuéntanos, porque lo último que pasó con Víctor, querida familia, queridos amigos, es que hace unos días que lo vi, me comentó que la persona que le estaba rentando ese local
él pudo equipar e instalar. De pronto se entró en un conflicto con él y le dio hasta este fin de año para dejar el local, o sea, prácticamente le dijo, ya no quiero que sigas aquí para fin de año. Y Víctor me contó, yo pensé que esto lo iba a tener a él apesadumbrado, lo iba a tener estresado, para nada. Me sorprendió tu respuesta acerca de lo que estás proyectando para el negocio, porque en esta parte final de la entrevista me gustaría que platicaras la parte de que estás entrando en un mercado ya en un mercado de otro nivel, ya de empresas, ya no solo el consumo de familias o el consumo personal, el agua, que por cierto ya no comentamos, pero lo voy a hacer. Quiero que sepan que Víctor consiguió hacer él hace un agua que le digo que va a ser la nueva agua de Tlacote de aquí de Querétaro, porque la verdad quiero que sepan que a mí en lo personal me ha sido difícil poder consumir agua porque no me gusta realmente. Yo consumí por mucho tiempo una marca, pero no me gustaba y empecé a probar el agua que hace Víctor. ¿Y qué creen? Que tiene algo muy especial, es muy agradable beber de esa agua. Ya en la casa también lo constatamos, así que trae también un producto, pues él ya me ha hablado de que tiene que reunir unos estándares de calidad y de pureza o de químicos, y la verdad que le ha resultado también el agua que él porque, claro, es agua, pero no sabe igual el agua de las marcas que el agua que él tiene, que por cierto se llama Ocean, ¿verdad? Tu marca es Ocean. ¿Se dice Ocean u Ocean? Ocean, como con TS. La Ocean. Z es como TS. Ocean Ocean, con ajá. C, que por cierto, entonces él nos va a contar ahorita para ir terminando de la proyección que tiene ahorita, que pues le dijeron que ya hasta diciembre va a estar ahí. Sí. Gracias a Dios, antes de que pasara, nosotros ya habíamos vislumbrado, Dios me había mostrado que nos íbamos a salir antes de diciembre. Nos hayan pedido el local o no, ya nos íbamos a salir. Porque resulta que después de que yo no sabía vender y no tenía un equipo, hoy estamos entrando, gracias a Dios, a vender no nada más a empresas, sino a grandes transnacionales como Airbus, Magna, Bosch, Safran, que todo eso es aeronáutica, por ejemplo. Estamos haciendo los contactos para entrar. Hemos pasado las pruebas de salubridad de TECOPS, por ejemplo. Nada más estamos en negociaciones ya del área de compras directamente, porque ya ahorita no competimos contra marcas locales, sino nuestra competencia en esas empresas es contra las 3 marcas principales. Entonces nos hemos tenido que profesionalizar, hemos tenido que sacar registros y gracias a Dios con esas proyecciones que tenemos, no solamente planeamos aumentar la planilla ya de trabajadores y bendecir a más familias, sino que buscamos tener un terreno, o sea, construir una nave industrial en un terreno que tenga acceso a un acuífero para tener un pozo. Entonces, esa es ya la meta de ahora, es la visión que nos dio Dios y estamos completamente seguros de que lo vamos a lograr porque vamos caminando con fe. Cada paso que damos, ya Dios nos había mostrado antes. No se escucha su audio. Víctor me comentaba algo sorprendente que yo no sabía. Dice que él ha investigado y que aquí en esta parte de Querétaro, en este municipio del Marqués, Querétaro, queridos amigos, ya es una ciudad metropolitana. Ya no solo es el municipio de Querétaro, sino que abarca 4 municipios, que aquí es donde yo vivo también, en el Marqués. Y me decía Víctor que en esta zona hay pozos, y que ahí donde él vive y donde él tiene su negocio, hay negocios que tienen su propio pozo. Así que me dice que por eso él tiene ahorita ya esa meta y esa visión de tener una propiedad donde ahí puedas abastecerte también del agua del pozo, ¿verdad? Para poder hacer el procesamiento. Wow, pues está impresionante, mi querido Víctor. Sí, gracias a Vamos a Dios. continuar más adelante invitándote para que sigas compartiendo los avances que vas teniendo, porque hay un testimonio aquí maravilloso. Es algo maravilloso que Dios está haciendo contigo, pero que también está bendiciendo a muchos que puedan conocer tu historia. Y me gustaría ir llegando a una conclusión, Víctor. Te agradezco por acompañarnos esta
noche. Si hay algo más que quisieras comentar, finalmente yo quiero terminar con una conclusión para despedirnos, pero si quisieras comentar algo más, adelante. Nada más que tengan fe completamente, se siente, o sea, mucha gente va a decir, bueno, ¿yo cómo sé qué es lo indicado? Se siente, Dios lo pone en el corazón, no hay duda alguna cuando viene de Él. Y hoy ya pasó un año y un mes de que fue la promesa, de aquel día que no sabíamos cuál era ese negocio, que yo no sabía vender, que no existía un equipo, que no sabía nada de ese negocio. Hoy, después de un año, existe ese negocio que había sido prometido, fue inesperado como Él lo dijo, y no solamente existe, sino que estamos entrando a jugar con grandes marcas ya. Entonces, yo les digo que se muevan completamente en fe, que confíen ciegamente en la voluntad de Dios, porque como dice en la palabra, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Entonces, pues no puedo decirles más que seguir completamente lo que les ha puesto. Que no tengan miedo. Así es, muy bien, Víctor. Y precisamente yo quiero comentar sobre esto que Víctor nos ha dicho en la escritura, que compartí este domingo. Juan 15:10 nos dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y estábamos hablando de la importancia de activar nuestra obediencia, de activar la obediencia a la fe. Porque lo que acabas de decir, Víctor, si nosotros no obedecemos el amor, obedeceremos el temor. Así que esto que nos dice Víctor, claro que es muy importante, porque claro que es natural sentir temor ante las dificultades, apesadumbrarse. Normalmente Dios nos llama a hacer algo que para nosotros humanamente es imposible. Si tú quieres entrar en un proyecto de Dios, tienes que saber que lo que Él te va a llamar a hacer no está dentro de tu capacidad, está fuera de tu capacidad. Y es algo que yo le compartía sobre esto a Víctor. Así que por eso necesitamos aprender. El discipulado hace que tú aprendas a obedecer a la fe, que te actives en la obediencia de la fe para desafiar la adversidad. Nuestra fe va a desafiar la adversidad. No importa cuán grandes sean las dificultades. Recuerden que cuando Josué tomó el lugar y se levantó y Dios le dijo, levántate, pues él dijo, híjole, es que los zapatos que quieres que me ponga son del 14, ¿no? Son demasiado grandes para mí los zapatos de Moisés. Recuerdan que les he comentado esto. Pero así es, si tú quieres entrar en algo de Dios, Dios te va a llamar a hacer algo que tú no puedes hacer. Él nos llama a vivir en lo imposible. Así que por eso es importante lo que Jesús dijo. Si obedecemos, como Pedro obedeció y puso su pie fuera de la barca para caminar sobre las aguas, si obedecemos al Señor, entonces dice que permaneceremos en su amor. Y quiere decir que el amor de Dios consiste en seguir instrucciones. Dios nos ama, querida familia y queridos amigos, y Él nos ama y quiere cuidar de nosotros, y Él quiere protegernos en este tiempo de tantas amenazas. Por eso cuando Él da mandamientos, lo hace para protegernos. Y nosotros, dice, permanecemos en lo que Él ha ordenado, en lo que Él ha dicho, que es una orden, entonces permaneceremos en su amor. Yo voy a sentirme amado por Dios en la medida en que camine sobre las aguas. Voy a sentirme amado y por eso pueden ver en Víctor esa confianza, esa paz que hay en ti, Víctor, porque cuando nosotros estamos caminando en lo que Dios ha dicho, nos sentiremos amados y permaneceremos en su amor. Así que por eso los principios que estoy compartiendo aquí en este tema es, número uno, aprende a dar un pie, aprende a dar un paso de fe. Aprende a dar un paso de fe al someter tu mente a la verdad de Dios. Y es lo que pasa, que en el caso de Víctor, cuando Dios nos habla, no es difícil someter nuestra mente. Claro que podemos sentirnos intimidados, él nos lo ha dicho. No tenía experiencia de ventas, no era alguien acostumbrado a relacionarse, a hacer negocios, no sabía nada de este negocio. Pero cuando aprendemos a someter nuestra mente a la verdad, es entonces que nosotros vamos a poder dar un paso de fe. Aprende a dar un paso de fe. No permitas que tu mente te gobierne, tu mente incrédula, tu mente temerosa, tu mente afanada, como muchos que trabajan como negros para vivir como negros.
Entonces tenemos que aprender por eso a dar un paso de fe y someter nuestros pensamientos a la verdad, a lo que Dios ha dicho. Y número 2, aprende a ser lleno del Espíritu para vivir en una capacidad sobrenatural. Saben, cuando nosotros somos llenos del Espíritu, podemos obedecer, podemos entrar en esta obediencia. Por eso es tan importante estar conectados. Jesús dice en Juan capítulo 15, verso 7, ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les dará. Así que la manera en que nosotros podemos tener esa capacidad para seguir caminando sobre las aguas y obedecer es cuando somos llenos del Espíritu. Humanamente no podemos obedecer. Humanamente nuestra mente opera en contra. Nuestra mente dice, no, pero es que yo no tengo experiencia de ventas. Pero ¿cómo un negocio de una purificadora de agua? Yo no, pero ¿cómo visitar empresas? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo voy a presentarme con ellos? Y la competencia, no, la competencia está tremenda. Pero cuando sometemos nuestra mente a la verdad, cuando somos llenos del Espíritu, es fácil obedecer. Es fácil seguir la dirección que Dios nos está indicando. Muy bien, querido Víctor, pues quiero orar aquí por ti y acompáñame para orar por nuestra audiencia, por esta familia, para que este testimonio llegue al corazón, inspire y sea una evidencia de que lo que Dios habla en su palabra es verdadero y da resultados. Porque muchos piensan que la fe nada más es para oír en la iglesia, oír en una conferencia, algo que te alivia o te hace sentir bien, pero la fe es un estilo de vida. ¿De acuerdo? Así que vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en este momento por la vida de Víctor. Gracias por lo que tú has hecho con él. Gracias porque le has dado un negocio, lo has puesto en sus manos. Gracias porque le has dado el poder y la habilidad de hacer riquezas. Gracias porque tú le estás capacitando para que él haga esto. Gracias por el corazón que él tiene para ti, para tu gloria, por ser un joven fiel en sus finanzas, por ser un joven fiel con el diezmo, la ofrenda, por ser generoso y sembrar aquí en el ministerio y en esta iglesia local. Gracias, Padre, por este testimonio, por esta historia. Es algo que tú estás haciendo, Señor, y podemos disfrutar el proceso. Podemos disfrutar lo que estás haciendo hasta el día de hoy y ahora bendecimos a nuestro auditorio. Bendecimos a nuestro auditorio, bendecimos esta preciosa familia para que de la misma manera, Señor, sea activada la obediencia a la fe. Declaramos que tú estás siendo activado al oír esta historia para obedecer a la fe, para obedecer al amor, para ya dejar de obedecer a la incredulidad, a la desesperación, al desánimo. Estamos declarando, Señor, que tu Espíritu Santo viene con poder a nuestra vida y tú nos capacitas y nos empoderas para hacer lo que para nosotros es imposible, pero tú has dicho que para ti, Señor, todo es posible. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada persona aquí, a cada familia, para que tú proveas todo lo necesario en nuestros hogares, para que tú suplas toda necesidad, para que des favor y gracia, de oportunidades de trabajo, de negocios. Señor, estamos creyendo lo que dice tu palabra. Amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Muy bien, queridos amigos, querida familia, finalmente quiero invitarles para que tú inicies tu estudio de esta serie Blindaje Financiero 2020. Estaré compartiendo con ustedes, con mis contactos. Ya estoy compartiendo con ustedes, ya más bien les hice una invitación, chéquenlo, para que tú tengas el primer video de esta serie. Es un video de introducción. Y para que tú cada semana, los lunes es mi propuesta, los lunes sean lunes de blindaje financiero. ¿Cómo ven? Los lunes, lunes de blindaje financiero. Lunes sea tu día de capacitarte para prosperar en la fe de la abundancia sobrenatural. Así que responde, yo espero tu respuesta, que me mandes ahí tus comentarios sobre este primer video de introducción. Tu meta esta semana es, desde el lunes, es ver este video y mándame por ahí 2 o 3 comentarios de lo que te pareció interesante de este video de introducción y te invito para que te lo sigas con toda la serie. El próximo lunes viene el estreno del avance 5 de esta serie. Estamos introduciendo el siguiente tema
el siguiente tema de esta serie que se llamará La sobreabundancia es la voluntad de Dios. Estará tremendo. Así que, bueno, pues gracias por conectarse, gracias Víctor por acompañarnos, por abrir tu corazón, compartir tu historia, hijo. Y bueno, Gracias. pues familia, sigan conectados esta semana, tenemos actividad esta semana, como ustedes saben, el día de mañana tenemos Café Latitud con la pastora Erika a las 11 de la mañana, tendremos también videoconferencia con Uno, tenemos Conecta Amigos, tenemos todavía esta semana de actividad y sigan conectados y nos vemos aquí en Reset Live para la próxima. Dios les bendiga a todos, les amamos